Bendiciones, mis amados hermanos y amigos, muy buenas tardes. Dios los bendiga rica, grande y abundantemente a cada uno de ustedes. Una vez más, su hermano pastor y amigo Leonel Gamarra desde la Estrella, Antioquia, Colombia. En esta oportunidad para iniciar un nuevo y maravilloso estudio que tiene que ver con un maravilloso, valga la redundancia, de un maravilloso libro como lo es el libro de Apocalipsis. Yo espero que al igual que los otros estudios que hemos dado, enseñado, usted también tenga todo el interés y el anhelo por aprender, por escudriñar, por conocer, por interesarse cada día más por las cosas de Dios, en especial por la palabra del Señor, que es la que cambia, transforma nuestras vidas, nos advierte absolutamente todo lo presente, lo futuro por venir y nos da siempre las herramientas que necesitamos para salir adelante en cualquier circunstancia. Si bien es cierto, este libro es un poco complejo, trataré también de la forma más sencilla, más breve posible, hacerme entender para que usted pueda conocer cada día más y se interese por escudriñar este libro y no tenga la indiferencia o la apatía que en algunos casos algunos cristianos suelen tener, porque es un libro bastante complicado a veces para entender, que vamos a ir conociendo y aprendiendo a medida que el tiempo va pasando. Deseo también con todo mi corazón que usted siempre se mantenga firme en cualquier momento, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia, que nunca vaya a retroceder, que no vaya a desmayar, mucho menos cuando ya está cerca a la meta. Sin importar siempre lo que en su entorno esté sucediendo, sea en su vida personal, laboral, familiar, ministerial, espiritual, etcétera, usted permanezca, usted persevere en los caminos del Señor, sabiendo que como dice en 1 Corintios 15:58, ningún trabajo en el Señor es en vano. Y usted le trabaja y le sirve al Señor, así que espero que le sirva con todo su corazón hasta el día que Él venga o hasta el día en que lo llame a cuenta en particular a cada uno de nosotros. Así que esa es la invitación y más en este fin de año que ya lo tenemos pues aquí encima, un año con muchas luchas, con muchas dificultades, con cosas que pasarán a la historia y que obviamente se contarán más adelante a las otras personas. No hablo de futuras generaciones porque sabemos que esta es la generación que verá el día glorioso de la venida del Señor y también vivirá la gran tribulación. O sea, los que estemos preparados viviremos el día glorioso porque nos iremos en el día del arrebatamiento, y aquellos que no estén preparados o que simplemente no creyeron, no aceptaron el Evangelio, la palabra de Dios, vivirán la gran tribulación, y que precisamente este libro de Apocalipsis nos muestra todos los sucesos que acontecerán en la gran tribulación. Así que yo espero que usted se emocione, bueno, no tanto que se emocione, sino que se disponga para aprender y conocer y alertarse a sí mismo y también pueda alertar a otros, porque vamos a ver acá todo lo que este maravilloso libro nos enseña. Así que bien dispuestos para aprender. Usted sabe que si tiene una buena actitud, seguro que va a asimilar las cosas y las va a conocer mejor. Tome siempre, no sé, como decimos, Biblia, papel y lápiz, con una actitud bien dispuesta para que aprenda y pueda tomar nota de lo que estamos enseñando, de lo que le llame la atención, y usted también pueda complementar con lo que el Espíritu Santo pueda traer a su vida. Yo no tengo toda la revelación, todo el conocimiento, no me la sé toda, como decimos por allí, pero le voy a dar muchos aspectos importantes que le pueden traer a usted mayor iluminación para entender este maravilloso libro. Como siempre les he dicho, todo lo que enseño me gusta enseñarlo a la luz de las Escrituras. No me pongo acá a traer cosas que el doctor fulano, que el libro de no sé quién tales dijo, escribió. No me gusta. ¿Sí? Si bien es cierto, sé que hay grandes hombres de Dios
que escribieron, que Dios los usó, gloria a Dios por esos hombres que Dios usó, pero me gusta quedarme siempre con lo que la palabra de Dios realmente tiene, porque todos como seres humanos podemos equivocarnos en cualquier momento, pero Dios no se equivoca y la palabra de Dios tampoco, así que lo invito a que se disponga para aprender en este estudio. Bien, hoy vamos a tener una corta introducción al respecto para que lo motiven y dentro de 8 días podamos ya en pleno mirar cada uno de lo que la Biblia nos habla en este maravilloso libro de Apocalipsis. Bien, el libro de Apocalipsis es un libro para mucha gente cerrado, sellado. ¿Por qué sellado o por qué cerrado? Porque tiene mucha simbología, porque es difícil a veces de interpretarlo, de entenderlo, ¿sí? Porque habla de muchas cosas que uno no ha visto físicamente, por eso es simbólico en muchas de sus partes, ¿sí? Y porque habla de juicios y de cosas realmente catastróficas, ¿sí? Pero este libro es un libro maravilloso. Desafortunadamente, ¿sí? El creyente, porque a veces no entiende y lee que el jinete, que las 7 cuernos, las 7 cabezas, que, bueno, todo eso que es figurativo y muchas cosas que nos enseña también, no solamente de lo figurativo, sino que tiene un significado para entender. Entonces, 7 cabezas, 10 cuernos, y bueno, y todo ese tipo de circunstancias, la gente como que lo asusta, lo atemoriza, y por esa razón algunos no van a leer este maravilloso libro, y muchos cristianos no leen Apocalipsis. Pero Apocalipsis es un libro maravilloso y de hecho tiene 3 bienaventuranzas en el capítulo 1, versículo 3, que vamos a estar obviamente analizando. Es decir, que es una dicha. Leerlo es un gozo conocer de este libro. Entonces, algunos pastores tampoco enseñan de este libro de Apocalipsis con diversos argumentos o pretextos, ¿sí? Porque para algunos de ellos es un libro que causa terror. Yo siempre he dicho, claro que lo que está ahí será terrorífico para la gente, pero precisamente por eso se anticipó Dios en su escritura, en que se escribiera y que nosotros lo tuviéramos. ¿Para qué? Para librarnos precisamente de lo terrorífico que va a ser vivir esos años acá en la tierra, ¿sí? Porque Dios quiere que escapemos, Dios no quiere que nos quedemos acá. Entonces, si tú no conoces lo que va a suceder, lo que va a pasar, no te vas a alertar y no vas a prepararte realmente para escapar. Si a ti te comienzan advertir que viene un huracán y que viene a tantos, de velocidad de tantos kilómetros por hora en tal categoría, y a usted le advierten que debe de almacenar alimento, agua, que debe de tener diferentes artefactos o elementos para poder protegerse o cuidarse. Usted lo lleva y lo toma el huracán por sorpresa y seguramente que le va a quitar hasta su propia vida porque no tuvo la precaución, ¿cierto? Y obviamente sería doloroso, triste como tal, pero si a usted le advierten, como vemos hoy en día con todo el avance científico, que dicen que el huracán va para cierta ciudad, cierto país, en tantos días, en tales horas puede llegar, la gente se prepara, si tienen que evacuar, evacúan, desalojan el lugar, etcétera, para evitar precisamente esa catástrofe. Bueno, de la misma manera, Dios a través de este libro nos habla precisamente de todas esas cosas catastróficas, terribles que se vienen para la historia de la humanidad. Nos las hablan no para que nosotros tengamos temor o terror, sino para que nos preparemos y nosotros no vayamos a tener que vivir o sufrir este tipo de situaciones o consecuencias, ¿sí? Entonces, aquellos pastores que no enseñan Apocalipsis, si son de sana doctrina, me extraña, me extraña. Yo entiendo a aquellos pastores apóstatas y herejes que obviamente no quieren que la iglesia conozca muchas cosas para poderle seguir robando, engañando, sacando el dinero, etcétera. Entiendo que ellos no, pero pastores que se consideran de sana doctrina, por favor, hay que enseñar este libro a la congregación, a la iglesia. Usted sabe que también en la iglesia hemos hablado muchísimo de Apocalipsis en diferentes enseñanzas que usted puede mirar en el canal de la iglesia, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. Ahí vas a encontrar enseñanzas ya con los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, etcétera, ¿sí?
¿sí? Aunque obviamente acá vamos a profundizar un poquito más. Se me olvidó decirles ahorita, pero estos videos también van a ser cortos, de una media hora máximo, para que no pierda el interés y usted pueda sacar el tiempo y no tengan la excusa de decir, no, es que como es muy largo, no me queda tiempo. Entonces, en media horita usted lo puede escuchar en cualquier espaciocito que tenga y se puede edificar, instruir y puede tomar las notas necesarias. Entonces, volviendo acá, no enseñan sobre Apocalipsis con esos diversos argumentos que el libro causa terror, no quiere que la gente siga a Dios por temor, sino por amor, ¿no? Es que nosotros Apocalipsis no se escribió para que siguiéramos a Dios con temor. No, no, es que nosotros seguimos a Dios por el amor con que Él nos ha amado, porque Él nos ha comprado, porque nos ha rescatado, porque Él nos ha perdonado. O sea, y todos los días está perdonándonos una y otra vez todos nuestros pecados y todas esas ofensas que nosotros cometemos contra Dios, contra su palabra, contra su mandamiento y que nos arrepentimos, nos humillamos y le pedimos perdón. Y Él nos perdona. Sí, seguimos a Dios no porque leemos Apocalipsis y nos da terror, no. Seguimos a Dios porque entendemos que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ahí es donde nosotros empezamos a seguir a Dios. Y no lo vamos a seguir por miedo a lo que viene, sino por la gratitud de que Él nos ha salvado y nos ha perdonado. Entonces, no hay por qué, no hay razón porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y Apocalipsis es una de las cosas que tienes que nos prepara precisamente para nosotros poder escapar de todo este tipo de situaciones que vienen hacia toda la humanidad. Muy bien, vamos a mirar algunos aspectos básicos y teológicos antes de iniciar a analizar cada uno de los capítulos y versículos de este maravilloso libro. El título de este libro es Apocalipsis, que significa revelación o que es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Vamos a definirlo de una manera secular y Apocalipsis en definiciones seculares se refiere al fin del mundo. Dije definiciones seculares, no lo que la Biblia realmente nos enseña, ¿sí? Se refiere a fines catastróficos o violentos que conlleva la desesperación de la gente, de las personas, pero también a la desaparición de cosas, del sistema o la forma de vivir que actualmente se tiene en el mundo, ¿sí? Eso es lo que la gente piensa cuando se les menciona apocalipsis, ¿cierto? Catástrofe, diferentes circunstancias que el hombre no va a poder soportar o vivir. La palabra apocalipsis en un sentido figurado, obviamente habla de eventos catastróficos o cataclismos. Esta palabra como tal, en el griego, significa es revelación, ¿cierto? Revelación. La definición de un diccionario bíblico nos dice que Apocalipsis es desvelamiento, desvelar, es decir, quitar un velo que está puesto en algo que está cubriendo. Cuando hablamos en el caso de la mujer, digámoslo, cuando la mujer, bueno, aunque ya actualmente no se acostumbra mucho en nuestra cultura el velo para el matrimonio, pero cuando la mujer tiene el velo, se desvela, es que se destapa su rostro, ¿cierto? Se le quita, se levanta el velo y al novio ve a la novia y puede, normalmente sucede en el momento del beso, cuando ya está la bendición ya para consumar allí el acto ceremonial del matrimonio, ¿sí? Entonces es eso, quitar el velo y mirar las cosas como son, ¿sí? Cuando nosotros leemos en Daniel en el capítulo 12, dice que a Daniel se le dijo que sellara las palabras del libro. En otras palabras, se le pusiera un velo a ese libro que no se podía entender en su entonces o en su momento, ¿cierto? Y acá en Apocalipsis nos dice desvelar, es que ahora se le quita el velo, se abre y se nos permite conocer qué es lo que va a acontecer en el mundo, ¿sí? Incluyendo con la iglesia, qué acontecerá con la iglesia, con toda
la obra de Cristo, sus juicios, todo. Ahí se quita ese velo. Entonces, por eso esa palabra es desvelamiento, quitar el velo. Sí, también esta palabra, ya lo dije, es revelación, descubrir lo que había sido velado, oculto. Ahora se revela, ahora se da a conocer, se saca a la luz, en otras palabras, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos deja en sí ver el significado de la palabra Apocalipsis en un diccionario bíblico. Dije que va a ser muy sencillo, no me voy a entrar a meter diferentes palabras acá en griego para dármelas de muy letrado doctorado, ¿no? De hecho, siempre se los he dicho y me escuchan cada rato, no sé pronunciar bien el español, ahora para pronunciar las palabras en griego, pero en su raíz, el significado, es eso lo que quiere decir, y de la manera más sencilla de poderlo explicar, creo que todos lo podemos comprender de la manera como se los he mencionado. El escritor de este libro, obviamente, es el apóstol Juan, como nosotros mismos podemos ver allí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta revelación la recibe entonces el apóstol Juan, que nosotros conocemos como el discípulo amado. Entonces, ya sabemos que este es el autor el escritor, perdón, porque el autor es Dios. Amén. Dios es el autor de toda la escritura por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pero quien Dios usó para escribir es el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos o el discípulo amado. El lugar y el año en que este libro se escribió alrededor del año 95-96 después de Cristo, en un lugar conocido como la isla llamada Patmos. Se dice que esta isla está ubicada en Asia Menor, en el mar Egeo, y que era una isla no muy grande, pequeña, aproximadamente unos 39 kilómetros de extensión. Apocalipsis 1:9 precisamente nos dice este lugar donde estaba Juan. Dice, yo Juan, vuestro hermano, otra vez confirma que es él el que Dios utilizó para recibir esta revelación y escribirla. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Mire, todos los hijos de Dios pasamos tribulación, así que si está pasando una tribulación en este momento, dele gloria a Dios porque ahí Dios está formando, Dios está moldeando ese carácter que necesita ser como el carácter de Cristo para que podamos entrar a la vida eterna, ¿sí? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, que no estaba en una isla de playa, brisa y mar. De hecho, estaba ya precisamente como encarcelado por causa del testimonio y de la palabra de Dios, ¿sí? Estaba sufriendo antes en ese lugar, no estaba de playa, brisa y mar allá, tirándose en las olitas del mar allá, nadando. No, estaba allá aislado precisamente por causa de la palabra del Señor. Según la teología, ¿sí? Se han creado diversos métodos de estudio bíblico para tratar de interpretar y entender el maravilloso libro de Apocalipsis. Vuelvo y le repito, le hablo de cosas teológicas, pero mi fundamento no está en la teología, sino realmente en lo que dice la Escritura. Eso no significa que esté en contra de la teología. De hecho, todos de una u otra manera estudiamos teologías por meses, por años, sea en la iglesia, sea con otros institutos externos, etc. Pero mucha teología está alejada realmente de lo que ella misma significa, ¿cierto? Y nosotros vemos que los sacerdotes católicos son teólogos, pero de nada les sirve la teología, porque su teología es totalmente contraria a la Biblia, ¿ok? Totalmente contraria a la Biblia, aunque no voy a entrar pues a hablar y a discutir de ese tema, pero es contraria a la Biblia, ¿sí? Pero en lo que se conoce dentro de una teología más sana, se han dado a conocer algunos métodos para tratar de interpretar este libro. Sin embargo, vuelvo a esto, personalmente creo que la mejor manera de entender este maravilloso libro efectivamente es yendo a la presencia de Dios
y escudriñando a profundidad su palabra. Si escudriñamos las escrituras, vamos a comprenderlas porque la misma hermenéutica, que es un método de estudio bíblico, nos dice que la escritura es el mejor intérprete de ella misma, ¿sí? Entonces, creo que esa es la forma más genuina y más segura en que nosotros podemos entender mejor el libro de Apocalipsis. Sin embargo, lo voy a mencionar así rápidamente, no me voy a detener porque no es mi interés que usted conozca eso. Mi interés es que usted conozca realmente qué dice la Biblia y en especial el libro que vamos a estudiar, qué conocemos, qué podemos entender allí, porque uno le menciona estas cosas y usted seguramente quedará en el aire, por allí, como que, uy, ¿qué significa? Si no me interesa realmente qué significa eso, sino qué nos enseña la Biblia. Pero esto es simplemente como una información para que usted conozca cómo el ser humano trata de buscar diversas maneras para tratar de entender las cosas de Dios, pero no utilizar la mejor manera, que lo dijo el apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente, ¿ok? Pero uno de los métodos que se conoce en la teología es el método preterista. Este método señala que los eventos narrados ocurrieron ya en su totalidad. Por eso usted escucha incluso algunos pastores, en especial los falsos pastores, diciendo que ya Apocalipsis ya eso no va a acontecer, que eso sucedió, que simplemente es una simbología, etc. Existe otro método, que es el método histórico, y este método hace que represente y describa un insensante conflicto entre Cristo y Satanás durante todo el tiempo, entre la iglesia y el mundo, desde el tiempo de los apóstoles hasta el fin de los tiempos. Lo ve como esa descripción allí o esa lucha o ese conflicto constante en todo lo que tiene que ver con la era o el periodo de la gracia. Sí, otro método es el método idealista y ese método hace ver el libro de Apocalipsis como una alegoría de la lucha espiritual entre el bien y el mal. Para ellos tampoco esto tiene nada que ver con cosas literales que van a acontecer, sino simplemente alegorías de una vida espiritual entre el bien y el mal, o una lucha mejor espiritual entre el bien y el mal. El método futurista muestra al libro como un libro profético, dice que los eventos que están descritos van a cumplirse en el futuro, exceptuando los 3 primeros capítulos que tienen que ver con las cartas que van a las iglesias y que son vistas como un mensaje simbólico para la iglesia en general, desde Pentecostés también hasta obviamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, obviamente este método se enfoca más a lo que nosotros enseñamos, pero repito, ninguno de estos métodos son los que yo voy a empezar acá a utilizar, ¿no? Yo voy a utilizar la dirección del Espíritu Santo, la Escritura, que es suficiente para nosotros entender todo. El Espíritu Santo dice, nos guiaría a toda la verdad, dijo el Espíritu Santo mismo a través del apóstol Juan y a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que también de pronto tenga una idea al respecto, pero no es lo importante del libro de Apocalipsis, ¿ok? Vamos a mirar que en uno de los versículos clave, o el versículo clave de todo el libro como tal, es el versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Por qué es clave? Por lo siguiente, dice Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Aquí este versículo nos habla de un pasado, de un presente y de un futuro, ¿ok? Escribe las cosas que has visto, son las cosas pasadas, ¿cierto? Las que has visto, ¿cierto? Pasado. Esta primera parte del libro, porque el libro también precisamente se divide en esas 3 partes, cosas pasadas, cosas presentes y cosas futuras. Cuando hablamos de la que has visto, estamos hablando del capítulo 1, donde se muestra la revelación de Cristo en toda su gloria o en su gloria. Cristo como Dios, el Todopoderoso, como lo dice allí en el capítulo 1. Es decir, que es una cristofanía, o sea, se muestra la forma de Cristo en su gloria, allí en el primer capítulo. Las cosas que son, es decir, era la situación presente que se estaba viviendo en el momento en que el apóstol Juan había recibido la revelación. Esas cosas
se les denomina teológicamente eclesiología, es decir, en la situación de la iglesia en la tierra. Eso lo encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Simplemente recuerde que es una introducción y vamos a empezar a analizar desde la próxima enseñanza cada uno de esos capítulos. El versículo dice, y las que has visto pasadas, la cristofanía, las que son eclesiología, las presentes, y las que han de ser después de esta. Eso tiene que ver con escatología, ¿sí? Tiene que ver con las últimas cosas que sucederán y que están narradas, obviamente, en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 al versículo 22. Este versículo se le considera clave precisamente porque estas frases distribuyen al todo el libro de Apocalipsis, las que has visto, las que son y las que han de ser después de esto, ¿cierto? La revelación de la gloria de Jesucristo que vio Juan, la situación de la iglesia, que de hecho eso es simbólico en el sentido de que durante todos los tiempos de la era de la gracia, la iglesia iba a estar en ese tipo de circunstancias o lucha, pero que también representa diferentes periodos dentro de la era de la gracia, ¿sí? Y también a la vez habla de esas clases de creyentes que durante todo el tiempo de la iglesia se manifiestan, los que han dejado el primer amor, los que tienen nombre de que bien están muertos, los que dicen yo enriquecido, no tengo necesidad de nada, los que dicen yo soy pobre pero tú eres rico, los que no han negado su... Bueno, todo eso lo vamos a mirar ahí, analizar en cada uno de esos versículos y capítulos que la Biblia nos menciona en este maravilloso libro de Apocalipsis. Bien, voy a dejar hasta aquí esta corta introducción al respecto y espero que, repito, usted tome todo el interés, el anhelo y el deseo de preparar su corazón para recibir cosas maravillosas. Para aquellos que ya tienen mucho conocimiento de este libro, gloria a Dios, seguro que se van a retroalimentar al respecto y quizás puedan también entender cosas que antes no comprendían o afirmarse en las que ya conocían y tener todavía un punto de vista o un panorama más amplio de cada situación que este maravilloso libro nos muestra. Pero recuerda, quizás no alcancemos a terminar este estudio porque la venida del Señor está muy cerca y los eventos y situaciones que estamos viviendo realmente son muy complicadas, complicadísimas. Este fin de año y el comienzo del otro seguro que va a traer cosas bastante difíciles. Ahora, no digo comienzo, todo el año 2021 también va a ser algo caótico, peor todavía, porque cada día las cosas van en aumento. ¿Por qué van en aumento? Porque precisamente Dios quiere despertar a su iglesia para llevarnos, para que nosotros no vivamos el capítulo 4 en adelante, sino que no fallamos. El capítulo 5 sería, pues, en otras palabras, ¿sí? Pero para que nosotros nos vayamos, como está en el capítulo 4 de Apocalipsis. Te mando un abrazo grande a la distancia. Cristo te ama. Recuerda compartir este video también en tus estados, en tus redes sociales, suscribirte a este canal si no lo has hecho y que Dios te bendiga. Abrazo, shalom y maranata, que significa paz. Cristo viene. Amén.